Las palabras tienen poder. En el mundo espiritual, cada sílaba pronunciada es una llave que puede abrir o cerrar puertas. Todo lo que dices lleva una energía, una frecuencia, un impacto invisible pero real en tu vida y en el mundo que te rodea. Desde el principio de la creación, Dios estableció esta verdad, Él habló y todo llegó a existir. Cuando Jesús realizaba milagros, no solo tocaba a las personas, sino que declaraba palabras que liberaban sanidad, restauración y liberación. Si la palabra de Dios creó el universo, ¿te imaginas lo que tus propias palabras pueden crear en tu destino? Muchas personas viven sin darse cuenta de que están espiritualmente bloqueadas por lo que dicen o dejan de decir. Si deseas experimentar el poder del Espíritu Santo, necesitas conocer cuáles son las palabras que abren las puertas para que Él se mueva con libertad en tu vida. Tal vez sientas que tu conexión con Dios no es tan fuerte como antes. Tal vez has estado orando, buscando respuestas, pero parece que hay un obstáculo invisible que impide la manifestación de lo sobrenatural. Esto puede estar directamente relacionado con las palabras que usas en tu día a día. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y si tus palabras no están alineadas con los principios del reino, el Espíritu Santo puede estar presente, pero sin libertad para actuar. En el mundo espiritual, las palabras son decretos, y muchas veces hacemos pactos sin darnos cuenta, simplemente con lo que decimos en momentos de ira, dolor o incredulidad. Pero hoy, aprenderás a usar tu voz como una llave que abre las puertas al poder de Dios. Las Escrituras están llenas de ejemplos de cómo las palabras activan o bloquean la acción divina. Cuando Moisés necesitó liberar al pueblo de Egipto, no solo levantó su vara, sino que declaró la orden de Dios a Faraón. Cuando Josué conquistó Jericó, él y el pueblo gritaron, y las murallas cayeron. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, no solo deseó el milagro, sino que lo llamó por su nombre y le ordenó salir del sepulcro. La voz tiene poder. Pero existen palabras específicas que el Espíritu Santo reconoce y responde, palabras que crean una atmósfera propicia para que Él se manifieste con autoridad y gloria. Hoy conocerás las 5 palabras que abren las puertas al poder del Espíritu Santo. Si deseas experimentar una transformación profunda, si anhelas ver crecer tu vida espiritual, si quieres sentir la presencia de Dios de una manera más intensa y real, entonces necesitas hablar el lenguaje del Espíritu. Estas 5 palabras no son solo conceptos bonitos, sino principios espirituales que mueven los cielos. Cada una de ellas tiene un propósito, un efecto, una capacidad de atraer o rechazar lo sobrenatural. A partir de ahora, no solo las conocerás, sino que aprenderás a aplicarlas de manera práctica y poderosa. Prepárate, porque este conocimiento puede marcar la diferencia entre una vida ordinaria y una vida llena de la manifestación del Espíritu Santo. La fe no es solo un sentimiento o un pensamiento positivo. Es un principio espiritual que mueve lo invisible y trae a la existencia aquello que parecía imposible. La Biblia nos enseña que, sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, porque la fe es la llave que abre las puertas para que el Espíritu Santo actúe con poder. Cuando crees, tu confianza se convierte en una invitación para que Dios manifieste su gloria en tu vida. Por eso Jesús dijo que, si tenemos fe del tamaño de un grano de mostaza, podremos ordenar que las montañas se muevan y ellas obedecerán. Mateo 17:20. La fe es el lenguaje del reino, y quienes aprenden a hablar este lenguaje experimentan lo sobrenatural como parte de su caminar diario. Muchas veces, las personas oran, claman, pero no ven cambios porque están esperando sentir algo antes de creer. Pero la fe no funciona así. No nace de la emoción, sino de la certeza profunda de que Dios es fiel y cumplirá sus promesas. El centurión que pidió la sanidad de su siervo entendió esto mejor que nadie. Le dijo a Jesús, basta una palabra tuya, y mi siervo sanará. Mateo 8:8. Y la respuesta de Jesús fue sorprendente, nunca he visto tanta fe en Israel. Mateo 8:10.
Este hombre no necesitó señales, no necesitó ver para creer. Simplemente confió. Y esa es la fe que mueve el corazón de Dios. Pero la fe no es solo una creencia silenciosa. Necesita ir acompañada de acción. Pedro solo experimentó el milagro de caminar sobre el agua porque dio el primer paso, Mateo 14:29. No esperó una garantía de que funcionaría, simplemente confió. Así es como opera la fe: primero crees, luego caminas, y entonces lo imposible sucede. Cuando comprendes este principio, comienzas a ver cambios en tu vida. Te das cuenta de que no se trata de tu esfuerzo, sino de una entrega total al poder de Dios. Y cuando la fe se convierte en un estilo de vida, algo empieza a suceder: las puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse. El Espíritu Santo se mueve con libertad. Pero hay algo que complementa este camino y hace que la manifestación de Dios sea aún más poderosa. Algo que no puede faltar en la vida de aquellos que quieren vivir en lo sobrenatural todos los días. Y eso es de lo que hablaremos a continuación. La obediencia es un principio innegociable en el reino de Dios. Mientras que la fe nos permite acceder a las promesas divinas, es la obediencia la que nos mantiene dentro del propósito de Dios y nos lleva a experimentar todo lo que Él ha preparado para nosotros. Muchas personas viven frustradas, orando, buscando respuestas y preguntándose por qué las promesas de Dios aún no se han cumplido en sus vidas. Pero la realidad es que, en muchos casos, la bendición ya ha sido liberada, y el único obstáculo que impide su manifestación es la falta de obediencia. La Biblia es clara cuando dice: si queréis y me escucháis, comeréis lo mejor de la tierra, Isaías 1:19. Esto significa que el cumplimiento de las promesas de Dios no depende solo de lo que Él desea hacer, sino de nuestra disposición a seguir sus instrucciones. La historia del rey Saúl nos da un ejemplo poderoso sobre las consecuencias de la desobediencia. Dios le dio una orden específica: destruir por completo a los amalecitas y todo lo que les pertenecía, 1 Samuel 15:3. Pero Saúl decidió hacerlo a su manera, perdonando la vida del rey enemigo y eligiendo qué bienes destruir y cuáles preservar. Para los ojos humanos, pudo haber parecido una decisión estratégica, pero para Dios fue una transgresión. El profeta Samuel entonces le declaró: la obediencia vale más que el sacrificio, 1 Samuel 15:22. Saúl perdió su unción y su reino porque eligió obedecer parcialmente, demostrando que obedecer a medias es lo mismo que desobedecer completamente. Por otro lado, la Biblia también nos muestra cuánto la obediencia puede liberar lo sobrenatural. Cuando Jesús encontró a Pedro, éste había pasado toda la noche pescando sin éxito. Pero cuando Jesús le dijo que lanzara las redes una vez más, Pedro obedeció, y enseguida presenció una pesca milagrosa tan abundante que las redes comenzaron a romperse. Lucas 5:6. El detalle clave aquí es que Pedro no discutió, no esperó entender ni sentir algo diferente. Simplemente obedeció, y esa obediencia desató un milagro. Dios no busca personas que solo conozcan su palabra, sino aquellas que estén dispuestas a practicarla, incluso cuando no comprenden completamente. La verdadera obediencia requiere rendición, y muchas veces será probada en los momentos de incertidumbre. Abraham fue llamado a sacrificar a su hijo Isaac sin ninguna explicación, Génesis 22:2, y aunque no entendía el propósito, obedeció. ¿La consecuencia? Dios no solo detuvo el sacrificio en el último momento, sino que también renovó su promesa y declaró: ahora sé que temes a Dios, Génesis 22:12. La obediencia no solo nos alinea con el plan divino, sino que nos califica para recibir revelaciones y experiencias más profundas con Dios. Y aquí es donde muchos fallan: quieren el favor de Dios sin el compromiso de la obediencia. Quieren bendiciones sin sacrificios. Pero el reino de Dios no funciona así. Cada acto de obediencia abre una puerta espiritual, mientras que cada desobediencia levanta una barrera invisible. La gran pregunta es:
¿Cómo saber cuál es la instrucción que Dios está esperando que obedezcas? Porque muchas veces, esa respuesta puede definir tu próxima estación. La adoración no es solo un acto externo, una canción entonada o palabras bonitas dirigidas a Dios. Es una postura del corazón, un reconocimiento profundo de quién es Dios y de quienes somos delante de Él. Adorar es rendirse sin reservas, es entrar en la presencia del Padre no para pedir, sino para estar, contemplar y exaltar su grandeza. La Biblia nos enseña que Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, Juan 4:23. Esto significa que no cualquier adoración atrae la presencia divina, sino aquella que nace de un corazón sincero, quebrantado y lleno de reverencia. Todos hemos pasado por momentos en los que sentimos un vacío, una distancia de Dios, como si nuestras oraciones no pasaran del techo. En esos momentos, muchos se desesperan, intentan buscar respuestas con su propia fuerza, pero olvidan algo esencial: la adoración tiene el poder de abrir puertas que el esfuerzo humano jamás podría desbloquear. David, antes de ser rey, descubrió este secreto. Incluso en los momentos más difíciles, él adoraba. Cuando huía, cuando era perseguido, cuando pecó y se arrepintió, su respuesta siempre fue la misma: adorar. Y por eso, Dios lo llamó, un hombre conforme a mi corazón, Hechos 13:22. La adoración nos coloca en la posición correcta ante Dios. Nos quita del centro y coloca al Padre en el trono de nuestro corazón. Muchas veces, las preocupaciones, el miedo y las incertidumbres nos hacen olvidar quién está en control. Nos quedamos atrapados en lo que vemos, en lo que sentimos, pero la adoración nos eleva a un nivel más alto, donde las circunstancias ya no definen nuestra fe. ¿Recuerdas a Pablo y Silas en la prisión? En lugar de lamentarse, comenzaron a cantar himnos de alabanza, Hechos 16:25. ¿Y qué sucedió? Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y lo imposible ocurrió. Porque donde hay verdadera adoración, Dios se manifiesta. Pero no te equivoques, la verdadera adoración no nace en la comodidad. Se prueba en el desierto, en el dolor, en la espera. Es fácil adorar cuando todo va bien, pero cuando el silencio de Dios parece ensordecedor, cuando las promesas aún no se han cumplido y cuando el corazón está cansado, es ahí cuando la adoración se convierte en un sacrificio vivo y libera un poder incomparable. Si alguna vez has pasado por una situación en la que todo parecía sin salida y aún así elegiste adorar, sabes de lo que hablo. Y si nunca lo has experimentado, quizás estés a punto de descubrir un nuevo nivel en tu caminar con Dios. Porque la verdadera adoración abre puertas. Pero hay algo que, cuando se combina con ella, no solo abre esas puertas, sino que las mantiene abiertas. Algo que transforma completamente el ambiente espiritual y define lo que será desatado sobre tu vida. Y eso, lo veremos a continuación. Imagina una puerta cerrada con llave. Tú tienes la llave en la mano, pero decides no usarla. Te frustras porque la puerta no se abre, pero, al mismo tiempo, te niegas a girar la cerradura. Así funciona el perdón en el mundo espiritual. El perdón no es solo un gesto de bondad o un alivio emocional, que es un principio divino que desbloquea lo que está retenido. Jesús lo dejó claro cuando dijo que si no perdonamos, tampoco seremos perdonados, Mateo 6:14-15. Es decir, la falta de perdón bloquea puertas que Dios quiere abrir. ¿Cuántas oraciones han sido elevadas, cuántos ayunos realizados, cuántos clamores repetidos sin respuesta, porque el corazón sigue atrapado en la herida? El problema es que perdonar duele. Perdonar significa renunciar al derecho de venganza, significa liberar a alguien de una deuda emocional que nos causó. Y, seamos sinceros, a veces, esa deuda parece impagable. Pero Jesús nos enseñó algo que desafía la lógica humana. Cuando Pedro preguntó cuántas veces debía perdonar, esperando un número razonable, Jesús respondió, hasta 70 veces 7, Mateo 18:22. Esto significa que el perdón no tiene límites, no tiene fecha de caducidad y no depende de la persona que nos lastimó.
El perdón no es un regalo para quien nos hirió, es un regalo para nosotros mismos. Quien no perdona sigue atado al día de su dolor, mientras que quien libera el perdón sigue adelante, libre para vivir lo nuevo de Dios. Tal vez hayas experimentado esta prisión. Oras, buscas a Dios, pero sientes un peso invisible en tu corazón. Y cada vez que escuchas el nombre de esa persona, la herida vuelve a arder. Pero aquí está la verdad, el perdón no depende de un sentimiento, sino de una decisión. No necesitas sentir ganas de perdonar para hacerlo. Simplemente decides, y entonces Dios transforma esa decisión en liberación. Porque el perdón no es humano, es divino. Es tan poderoso que Jesús, aun siendo injustamente condenado, miró a quienes lo crucificaban y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Cristo, colgado en una cruz, eligió perdonar, ¿quiénes somos nosotros para mantener prisiones dentro de nosotros? Pero hay algo aún más profundo en esto. El perdón no solo libera el alma, sino que también libera el cielo sobre nosotros. Quien guarda rencor impide que la plenitud de la presencia de Dios se manifieste en su vida. Jesús nos enseñó que, antes de presentar una ofrenda en el altar, primero debemos reconciliarnos con nuestro hermano, Mateo 5, 23-24. Esto significa que de nada sirve orar, ayunar o ofrendar si el corazón sigue contaminado por la falta de perdón. El perdón desbloquea, restaura y reposiciona. ¿Cuántas bendiciones están simplemente esperando a que liberes el perdón para finalmente manifestarse? El perdón no es un final, sino un comienzo. Cuando el corazón se libera, algo nuevo puede entrar. Pero, ¿qué sucede cuando esta libertad se combina con otra clave espiritual? ¿Qué ocurre cuando el perdón se encuentra con el poder de una declaración? La respuesta está por venir. Las palabras que salen de tu boca no son solo sonido. Son decretos en el mundo espiritual, llevan vida o muerte, abren caminos o levantan barreras. Proverbios 18:21 nos enseña que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y esto no es solo una metáfora. Cada vez que declaras algo, estás sembrando en lo invisible, y tarde o temprano esa semilla dará fruto. Pero aquí está el punto clave, ¿qué has estado declarando sobre tu vida? Porque, te des cuenta o no, tus palabras están moldeando tu realidad. Muchas personas oran pidiendo cambios, pero pasan el resto del día decretando palabras de derrota, de miedo, de limitación, y luego se preguntan por qué siguen atrapadas en las mismas circunstancias. Jesús no solo sanaba, Él hablaba la sanidad. No solo resucitó a Lázaro, lo llamó por su nombre y le ordenó salir, Juan 11:43. ¿Qué nos enseña esto? Que el mundo espiritual responde a la voz de autoridad. Cuando Dios creó el mundo, Él no lo imaginó, lo declaró, sea la luz, Génesis 1:3. Toda la creación fue generada por una palabra. Ahora, si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:26, ¿por qué seguimos subestimando el poder de nuestras palabras? Cada palabra que declaras es una llave que abre o cierra puertas. ¿Has estado usando esa llave para traer vida o has permitido que tus propias palabras saboteen lo que Dios quiere hacer en ti? Hay personas que ya han recibido promesas, que han sido ungidas para grandes cosas, pero siguen viviendo en un ciclo de estancamiento porque sus palabras contradicen su destino. ¿Cómo esperar cosechas diferentes si las semillas siempre son las mismas? El Espíritu Santo no se mueve donde hay duda, queja e incredulidad. Pero cuando comienzas a declarar la palabra de Dios, cuando alineas tu boca con su voluntad, liberas algo poderoso. Eso fue lo que le ocurrió a Ezequiel cuando Dios le dijo que profetizara sobre un valle de huesos secos, Ezequiel 37, 4-10. Los huesos estaban muertos, sin vida, sin esperanza. Pero la declaración profética trajo aliento, carne y movimiento.
Si hasta la muerte responde a una palabra declarada con fe, ¿qué más está esperando que abras la boca para empezar a vivir? El mundo espiritual está atento a lo que dices. ¿Qué estás liberando hoy? ¿Estás llamando a la vida o a la muerte? ¿Estás decretando crecimiento o fracaso? Se acabó el tiempo de la pasividad. Hay algo dentro de ti que necesita ser despertado, y eso comienza con tu voz. No permitas que tus palabras se conviertan en cadenas que te aprisionen. Úsalas como herramientas de liberación. Declara lo que Dios ya ha dicho sobre ti y verás las puertas abrirse delante de tus ojos. Si esta palabra tocó tu corazón, no la guardes, compártela. Lleva fe, esperanza y transformación a más personas. Envía este video a alguien que necesita escuchar este mensaje hoy. Y si aún no te has suscrito, únete a esta jornada con nosotros. Juntos, declararemos vida y veremos a Dios obrar.